Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos a esta transmisión live de Bien Común. Hoy conmemoramos el 175 aniversario de la independencia dominicana y por mandato constitucional el presidente Danilo Medina debe rendir cuentas al Congreso Nacional y a la nación, presentar los resultados de las expectativas, de las proyecciones económicas, financieras, sociales y enfrentarlo con la realidad, con lo que realmente hay. Y frente a esto, el Congreso Nacional debe hacer una labor de fiscalización, de cuestionamiento. Esto es lo que dice nuestra Constitución, señoras y señores, pero lo que ha ocurrido es que se ha utilizado como una oportunidad de ejercicio propagandístico y el Congreso se ha limitado a aplaudir efusivamente y a servir de audiencia silente a estos discursos. Por eso, y frente a esto, Bien Común ha decidido asumir ese rol de fiscalización y preguntar al presidente Danilo Medina aquellas preguntas que el Congreso Nacional no se atreve a hacer. Por eso damos la bienvenida aquí a Dani Reyes, María Fernanda López e Ico Abreu. Muchísimas gracias. Es que como su Congreso no le va a pedir cuentas a su presidente, entonces creo que nos corresponde a nosotros y a nosotras aquí a la ciudadanía hacer estas preguntas. Y sí, un ejercicio responsable de fiscalización del Estado, es decir, ¿qué hacen los funcionarios públicos? ¿A qué se deben? Bueno, eso es lo que vamos a hacer un poquito hoy. Y se trata de no ser focas, sino de que ser críticos y hacer las preguntas correctas. Y claro, y como para arrancar uno de los ejes, el buque insignia del gobierno de Danilo Medina es Punta Catalina, es decir, yo creo que nadie puede discutir eso. Y en la supuesta rendición de cuentas del año pasado, Danilo hablaba de que Punta Catalina estaba en el 89%, es decir, que a esta altura de juego ya debía estar en funcionamiento. Hemos visto en estas semanas que cuándo va a empezar, que si empieza el sábado, que si empieza el martes. ¿Qué pasó con Punta Catalina? ¿Por qué no arranca? No solamente eso, sino que además es sumamente contradictorio que un Estado que ha sido signatario del Acuerdo de París, en el cual los países del mundo se comprometen a reducir sus emisiones de carbono, la República Dominicana se aboca a producir energía, a empezar a producir energía con una planta a carbón, que ha salido, dicho sea de paso, 2 veces más cara de lo que inicialmente se había presupuestado, que ya en sí mismo estaba bastante por encima del precio de una planta a carbón también. Bueno, según los estimados de algunos expertos en esta materia, hay una sobrevaluación ahí, o sea, el precio inicial aprobado sobrepasa como por $1.000 millones, lo de obras similares realizadas por la misma empresa en otros países. Y otra pregunta importante que debemos hacer en el mismo renglón de la energía es ¿por qué la CDEE no terminó de desaparecer en el año 2018, siendo absorbida por el Ministerio de Energía y Minas como establece la ley? Fue un compromiso hecho en el discurso de toma de posesión del 2016. Han pasado 2 años y todavía tenemos ahí la CDEE. Además de eso, nos lleva también a cuestionar qué es lo que está pasando con esas funciones, si es que se han duplicado, si es que en el interior, a lo interno del Ministerio de Energía y Minas hay un organismo, una dirección, una subdirección que está supuestamente asumiendo las funciones de la CDEE mientras sigue en funcionamiento es decir, si hay 2 personas cobrando por hacer el mismo trabajo, si hay 2 equipos cobrando por hacer el mismo trabajo. Y podemos decir que sí, porque la duplicidad de funciones en el Estado Dominicano es como la regla en sentido general. Bueno, de alguna manera hay que pagar a los compañeritos. Parte de lo que produce el tremendo despilfarro de los fondos públicos en la República Dominicana. Otra de las preguntas que nos viene a la cabeza, señor presidente, es si se ha reducido la criminalidad, como usted afirma, ¿por qué 3 de los principales países emisores de turistas, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, han alertado a sus ciudadanos sobre los peligros de viajar a República Dominicana? Y la respuesta del Estado, la respuesta del Ministerio de Turismo... sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía dominicana. No, lo que pasa es que es un tema de percepción, Natalia. ¿Tú percibes eso? O una falta de políticas públicas. La política pública contra la inseguridad ciudadana y contra la criminalidad es mandar patrullas mixtas a las calles. A las principales avenidas, además. Y como es un asunto de percepción, el Estado responde a esto con un spot publicitario en el que, como siempre dice, que no está pasando nada, que somos el mejor país del mundo, que lo tenemos todo menos delincuentes. Y sí, y hay un montón de cosas que habría que el Congreso debería preguntarle a Danilo. Nosotros decimos, por ejemplo, el tema de la salida de la pobreza. Danilo habla, el gobierno habla de 1.6 millones de personas
personas fuera de la pobreza. Pero por otro lado hay gente que dice que hay estudios que hablan de que 1 de cada 3 personas no tiene suficiente comida al día. Es decir, que hay un dominicano de cada 3 que no está comiendo bien. Y el 59% de la población declara que sus ingresos, es decir, lo que consigue mensualmente, no le alcanza para satisfacer sus necesidades básicas. Y estos son los datos según el Latinobarómetro de las Américas. No, y que el dominicano y la dominicana de a pie, quien sale a trabajar cada día a comer con el sudor de su frente, tiene que estar haciendo malabares, tiene que estar empleándose de manera múltiple en el pluriempleo para poder llegar a fin de mes. Y en lo que respecta a la educación, si ha sido tan exitoso el Programa Nacional de Alfabetización, ¿cómo explicar que después de 6 años todavía queden alrededor de 500.000 de personas analfabetas en República Dominicana y no se logre reducir la tasa por debajo del 5%? Es decir, ¿cómo es posible esto si ha sido tan exitoso el programa de alfabetización? Y vamos a decir que antes de Punta Catalina, el primer buque insignia del gobierno de Danilo era el plan de alfabetización. Es decir, se suponía que en el primer cuatrenio el problema del analfabetismo iba a ser un tema de la historia, del pasado. Y estamos terminando el segundo y nadie sabe si empezando el tercero, y el tema analfabetismo sigue ahí. Yo creo que sigue siendo un problema de percepción, porque ese montaje que hicieron de llevar personas en autobuses a una supuesta graduación con ñoña y todo, de que sé leer, que ni siquiera sabían a qué iban a ese lugar, que le habían ofrecido comida, le dijeron, no, que vamos a regalar comida, lo montaron una guagua y lo llevaron a esa graduación, a graduarlo de que ya sabía leer. También puede ser un asunto de percepción. Otra expresión más de la corrupción de este Estado, de este gobierno que maneja nuestro Estado. ¿Por qué corre, señor presidente? Es otra pregunta que le hacemos. ¿Por qué corre institución corrupta que vendió los 3 brazos? Sigue funcionando. Si hace más de 2 años que la comisión investigadora que usted encargó recomendó su eliminación. Y bueno, es que eso se repite, es decir, crear comisiones para investigar a los compañeritos del partido, del gobierno, del comité central. Ya sabemos que esas comisiones en términos generales no dan resultados, porque tenemos un ministerio público que no funciona en torno a eso. Es decir, ¿qué hacemos con una comisión que dice en términos generales que hay un acto de corrupción? Eso lo sabemos nosotros sin necesidad de pertenecer a esa comisión, porque los vecinos y las vecinas de los 3 brazos salieron diciendo, bueno, me están comprando, me están vendiendo mi casa. Pero tú estás hablando del rumor público, el que supuestamente se iba a encargar de que Danilo persiguiera a quienes estaban señalados como corruptos, a quienes estaban señalados en actos de corrupción. ¿Es de ese rumor público que ya está hablando? Sí. Pero esto también es una manifestación de la visión que se tiene del Estado como algo patrimonial. Es que CORDE, más que una institución del Estado, también es un botín que hay que tener a mano para poder repartir entre los compañeros y compañeritos. Y sí, es que el tema de la corrupción, de las cosas no tan claras, de lo que se promete no se cumple, de lo que se dice, y el otro, porque es que el gobierno, Danilo ha tenido muchos buques insignia. El otro era Ciudad Juan Bosch. Tiene una flota. El otro era Ciudad Juan Bosch. Se anunció con bombos y platillos que en el 2018 iban a haber 5.000 familias viviendo en Ciudad Juan Bosch. Lo cierto es que después de 4 años, solo 1.600 familias viven en Ciudad Juan Bosch. ¿Qué pasó? No se vendió. ¿A quién se le vendió? ¿Cuál es el prerequisito para comprar? ¿La gente realmente puede acceder? ¿Es posible que de aquí a 8 años puedan llegar las 5.000 familias a Ciudad Juan Bosch que debieron haber llegado el año pasado? ¿Qué hacemos con eso? Yo ni siquiera sé ni qué decirte. Ahora, por otra parte, otra de las preguntas que entendemos necesarias hacer, ya que hoy, 27 de febrero, se cumple un año de que se prometió que habrían 600 nuevas escuelas que aportarían a las 12.000 aulas faltantes. ¿Cómo explica que al cierre del año tan solo se acumula el 49% de esa meta fijada, o que tan solo se hayan concluido 1.488 aulas nuevas y tengamos aún 447 centros educativos en construcción, 199 detenidos y 42 que no han sido ni siquiera iniciados? Y eso sin mencionar el estado
estado en el que se encuentran las facilidades educativas de este país. Escuelas donde no hay ni siquiera registro de inscripción de estudiantes, registro de seguimiento académico, que los maestros y las maestras tienen que comprarlo con su propio dinero. ¿Qué está pasando con la revolución educativa dominicana? Sí, no, definitivamente ese otro buque insignia Que se hundió. Pues bien, vamos a retomar estas preguntas después del discurso del señor presidente y de la aplaudida que le dará su Congreso ahí, en vez de fiscalizarle, en vez de cuestionarle.